Muy bien, continuamos. Ahora tenemos una siguiente parte muy importante en esta primera conceptualización que estamos haciendo en el abordaje de ambientes de aprendizaje. Vamos a comprender ahora cuáles son los principios fundamentales para la creación de ambientes de aprendizaje. Es importante que nosotros resaltemos aquí que la construcción de un ambiente de aprendizaje necesita tener unas sólidas bases. Ya hemos visto algunas consideraciones, ya hablamos un poquito del ámbito de los roles. Ahora vamos a ver cuáles son estas bases que nos van a permitir a nosotros crear ambientes de aprendizaje. Vamos a empezar con 5 principios fundamentales. El primero es, el ambiente de la clase debe generar el conocimiento y reconocimiento de todas las personas del grupo y la buena relación entre ellos. Ahora volvemos a la parte que dijimos inicialmente de la convivencia, pero ahora va a estar también establecida en que nosotros como docentes debemos de buscar la generación de ese conocimiento y que las personas en el grupo de trabajo logren también una buena relación. Entonces vemos aquí en el dibujo que dice X en esta formación y dice una estrellita en esta formación de acá. No quiere decir que tener una distribución así está mal. Lo que quiere decir es que cuando esto se vuelve estático y no hay, digamos, un intercambio positivo de actividades, de desarrollo de conocimientos, vamos a caer en un ambiente inadecuado porque va a generar desatención, aburrimiento. En cambio, si hacemos actividades lúdicas, salimos del molde de solamente estar sentados, podemos comprender mejor las actividades, podemos comprender mejor los propósitos. Esto no quiere decir que siempre hay que estar parados, haciendo algún tipo de actividad donde saltemos, donde hagamos bulla. Eso no es tampoco adecuado. Debe haber un perfecto equilibrio para generar conocimiento. Ese es el primer principio. Segundo principio, recuperar del entorno todas aquellas actividades diversas que promuevan aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Aquí la palabra fundamental es entorno. Debemos de pensar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es parte del ámbito de aprendizaje. Nosotros tenemos que estructurar en nuestra planificación de clases cuáles son esas actividades que nos van a permitir a nosotros desarrollar los aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, afectivo y social. Esto es a veces algo que no, nos olvidamos como docentes. Debemos de pensar que la persona que está sentada ahí, la que nos está observando, el estudiante, tiene una parte mental que necesita desarrollar, tiene una parte afectiva, todo el ámbito sentimental que es necesario considerarse y a su vez no es que vive aislado, se socializa o está en interrelación con sus compañeros. Para ello nosotros tenemos que conectar estas tres dimensiones en nuestra formación de un ambiente adecuado para el desarrollo de aprendizajes. Tercer principio, se debe superar la idea de que solo dentro del aula se desarrolla el aprendizaje. Esta va conectada con la primera, vinculada a que si necesitamos, por ejemplo, hacer una visita de campo o necesitamos hacer algún tipo de experimento social en el cual debamos salir de clase, es fundamental que esto tenga una base y que sea planificado. No es una especie de solamente vamos a improvisar o vámonos al parque y vamos a tomar notas en el parque. Eso no es generar un buen ambiente de aprendizaje. Debemos de saber si el entorno adecuado es ir al aire libre, si el entorno adecuado es hacer una visita de campo, pero siempre con una base. Cuarto principio. El ambiente debe proporcionar a los integrantes del grupo distintos escenarios en donde todos se sientan parte del grupo, retomando así sus expectativas e intereses. Aquí nuevamente tenemos la palabra escenarios, que se ha venido repitiendo, pero también debemos de saber que no solamente es de lograr planificar algo que sea productivo y bueno en otro lugar, que no sea el aula, sino también lograr que todo el grupo se sienta incluido, y a su vez entender cuáles son las expectativas y cuáles son los intereses de los estudiantes y del profesor en cuanto a la actividad pedagógica que va a realizar. Si nosotros no consideramos las habilidades, los diferentes niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes y creemos que todos están en algún nivel que uno considera, vamos a tener problemas también, porque puede ser que alguien no haya entendido bien alguna situación de la clase anterior o acarree dificultades para comprender la unidad que se está explicando. Y por más que el escenario sea el adecuado, la persona va a tener más difícil el comprender. Entonces es fundamental que el profesor analice todas estas condiciones y que en ese ambiente condensado en un escenario educativo debe estar bien estructurado y debe tener claramente el profesor cuáles van a ser las estrategias que va a practicar para lograr sanear estos problemas y que todos caminen hacia la misma meta.
Y el último principio es que el ambiente debe reconstruirse continuamente por los miembros del grupo de acuerdo a las actividades diseñadas por el profesor, desarrollando así su propia identidad grupal. Aquí he subrayado las palabras clave reconstruirse e identidad grupal. ¿Por qué hablo de reconstruirse? Porque en la dinámica de la clase el profesor tiene que estar muy atento para que el ambiente, por más que lo haya planificado de la manera más genial posible, logre darse cuenta que puede haber inconvenientes, puede haber algún problema en el ámbito de convivencia, puede haber algún problema incluso cuando la tecnología te falla. Entonces debes de saber que todo esto influye en el ambiente. Y a su vez, siempre tenemos que caminar hacia una identidad grupal. En el aula de clase, cuando a la persona no le interesa la materia o cuando lo que está haciendo es calentar el puesto solamente, nunca va a haber identidad. Pero yo me refiero a identidad cuando el individuo, cuando el estudiante, el profesor, sienten que en esa hora de clase forman parte de un verdadero grupo que de una u otra manera está generando una convivencia y que va a dejar algún aprendizaje significativo a lo largo de todas las sesiones. Estos 5 principios ustedes tienen que afianzarlos, comprenderlos y lo van a aplicar ¿en qué? En este taller. Ya sabemos que tienen que realizar un documento en Google Drive, compartirlo conmigo a mi correo. Recuerden que es jtigrero B con la B de Valvoline, no pongan sin la B de Valvoline o escriban mal tigrero porque les van a enviar ese documento a otra persona. Y deben generar ese link y pegarlo en el campus virtual donde yo voy a activar la tarea. El documento debe ser escribir un texto argumentativo en el que deben indicar cómo en el contexto de educación artística podrían ustedes en práctica los 5 principios fundamentales. Repito porque me trabé. Tienen que indicar cómo el contexto de educación artística pondrían en práctica los 5 principios fundamentales de los ambientes de aprendizaje. En el contexto local, no quiero que me hablen de una cuestión imaginativa de Europa o de Estados Unidos. Tienen que decirme cómo pondrían en práctica esos 5 principios en el ámbito de educación artística, generando un ambiente de aprendizaje. Ya saben, el formato Times New Roman tamaño 2, interlineado sencillo, norma APA, por lo menos 3 fuentes deben cumplir. Ya lo saben, ¿sí?